Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y qué alegría es tenerte de nuevo aquí en Camino a la Victoria. Todos los padres cristianos desean que sus hijos desarrollen una relación personal con Jesucristo, pero la pregunta es, ¿cómo podemos guiarlos hacia la fe en lugar de alejarlos de ella? En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos compartirá las claves prácticas para ser padres que dejen una huella espiritual duradera en la vida de sus hijos y de sus nietos. Así que reúne a quienes estén cerca de ti y comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Secreto número 2. Éxito sin continuidad es un fracaso. La sabiduría del hombre dice que nuestra influencia en este mundo termina cuando morimos. Pero no es así. La sabiduría de Dios nos enseña que el mayor impacto que tenemos en este mundo continúa incluso después de que morimos, en los hijos y nietos que dejamos como legado en este mundo. El hecho es que todos nosotros vamos a morir. ¿Han asimilado ese hecho? Todos vamos a morir. Y por eso es importante y fundamental que preparemos a quienes nos siguen para que vivan la vida con éxito. Verás, el director ejecutivo de una empresa que no prepara a un sucesor para su negocio está asegurando el quiebre o la desaparición de ese negocio en una generación futura. De la misma manera, quienes somos padres necesitamos darnos cuenta de que pronto vamos a salir del escenario de la vida. Y es importante que les demos a nuestros hijos y a nuestros nietos todas las claves que necesitan para vivir exitosamente en esta vida, así como en la venidera. Y es precisamente por esa razón que el segundo gran secreto de Salomón que vamos a estudiar el día de hoy es: el éxito sin continuidad es fracaso. De hecho, esa verdad viene de la palabra de Dios misma. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Proverbios capítulo 22. Muy bien, lo que me gustaría hacer es tomar la palabra exitosa de una crianza como tal y usarla como un acróstico para expresar 7 claves que implican ser una mamá o un papá exitosos. ¿Están listos? Hoy iré más rápido de lo normal. Vamos a comenzar. Si quieren ser padres y abuelos exitosos, anoten estos 7 pasos. La letra E de la palabra exitosa hace referencia a esto. Escucha, los padres exitosos entienden que sus hijos son un regalo de Dios. Ahora, seamos sinceros, ser padre puede ser frustrante a veces. ¿Cierto? ¿Estoy mintiendo? Un padre exitoso es aquel que no ve a su hijo como una molestia o como un inconveniente, sino que ve a su hijo como una herencia, como un regalo de Dios. En el Salmo 127, versículo 3, el salmista dijo: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Esa palabra herencia en hebreo es una palabra que literalmente significa herencia. Nuestros hijos son una herencia de Dios. De hecho,
La palabra herencia es la misma palabra hebrea que se usó para describir la tierra prometida que Dios le dio a Israel. Y esa verdad tiene 3 implicaciones. El hecho de que los hijos son el regalo de Dios para nosotros significa, en primer lugar, que son regalos de gran valor. Así como esa porción de tierra en el Medio Oriente tenía gran valor para los israelitas, nuestros hijos tienen gran valor para nosotros. En segundo lugar, los hijos son regalos por los cuales un día rendiremos cuentas. ¿Entienden eso, padres? Sus hijos son regalos por los cuales un día rendirán cuentas ante Dios. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El hecho es que todos los que somos cristianos vamos a ser juzgados un día. Es un juicio diferente, pero uno muy real. Es el tribunal de Cristo. Y en ese juicio vamos a ser evaluados, no condenados, sino evaluados por Dios conforme a lo que hemos hecho con el tiempo, el dinero y las oportunidades que Él nos confió. Y padres y abuelos, escuchen. Yo creo que parte de ese juicio será lo que hicimos con los hijos y los nietos que Dios nos encomendó en la vida. Al comparecer ante ese tribunal de Cristo, creo que Dios nos preguntará que si impartimos a nuestros hijos las habilidades que necesitaban para vivir con éxito. Nos preguntará que si los convencimos de que hay al menos 2 personas en el mundo que los aman incondicionalmente. Que si les enseñamos no solo de palabras, sino con el ejemplo, que lo más importante en la vida es seguir y servir a Jesucristo. Nuestros hijos son regalos de Dios por los cuales un día rendiremos cuentas. Y en tercer lugar, nuestros hijos son regalos temporales. Verás, una de las cosas más tristes que me toca hacer como pastor es participar y presidir el servicio funerario de un niño o un adolescente. Rose Kennedy dijo que es antinatural que los padres entierren a sus hijos. Incluso si su hijo no muere prematuramente, pronto se irá de su lado. ¿Comprenden esto? Esto sucederá. Solo tendremos a nuestros hijos por un corto tiempo hasta que se vayan a estudiar, hasta que decidan comenzar a buscar sus propios intereses, hasta que decidan formar sus propias familias. En segundo lugar, los padres exitosos. La X significa tener éxito en comprender, aceptar y desarrollar los talentos de sus hijos. Un padre realmente exitoso es aquel que entiende cuán único es su hijo y busca desarrollar y maximizar esa singularidad. Salomón entendió esa verdad. Miren Proverbios 22, versículo 6. Este es uno de los versículos más conocidos sobre la crianza en toda la Biblia. La mayoría puede recitarlo de memoria y sin embargo no tienen idea de lo que significa. Y de hecho lo han aplicado mal, causándose una culpa innecesaria como padres. ¿Saben lo que dice Proverbios 22, 6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso no se refiere a la dirección moral o espiritual. Esa frase en su camino es una expresión hebrea que podría traducirse como conforme a su inclinación natural. Es decir, instruye a tu hijo conforme a sus inclinaciones naturales, porque incluso cuando sea anciano, seguirá esas inclinaciones. Está hablando de la singularidad de tu hijo. Lo que Salomón nos dice es lo siguiente: si su hijo es más intelectual que atlético, no importa en cuántas actividades deportivas lo inscriban, siempre se sentirá mucho más inclinado hacia lo académico antes que hacia lo atlético. Si su hijo nace con el don de ser un líder, será un líder en el patio de recreo de 3er grado, tal como será cuando llegue a ser un adulto. Sin duda tendrá esa inclinación natural al liderazgo. Si su hijo tiene una inclinación natural por la música, él o ella siempre sentirá esa inclinación, ese impulso constante que lo llevará hacia el piano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres exitosos. La I significa integrar y liderar a tus hijos hacia Cristo. El hecho es que nuestra responsabilidad como padres es enseñar a nuestros hijos. Es permitirles llegar a la fe en Jesucristo. Y vemos eso también en las palabras de Salomón. En Proverbios capítulo 4, Salomón anima a sus hijos a seguir la misma enseñanza espiritual que recibió de su padre David. No fue algo pasivo, fue muy intencional.
En Proverbios 4, versículos 3 y 4, Salomón dijo: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón dijo: aprendí verdades espirituales invaluables, tanto de mi madre como de mi padre. Ahora, recuerden quién era su padre. El padre de Salomón era el rey David. El rey David tenía un doctorado de la Universidad de los Duros Golpes. Hay muchas cosas que le enseñó a su hijo, pero ¿recuerdan quién era la madre de Salomón? Una mujer llamada Betsabé. No fue el primer hijo que tuvo Betsabé. Ese niño murió, pero finalmente Salomón fue el fruto de David y Betsabé. Imagina el escándalo que debió haber sido eso. Recuerda que David había tenido esa relación adúltera con Betsabé y había mandado a matar al esposo de ella en ese momento, Urías. Fue el escándalo del reino en aquel tiempo. Y aún así David, tras negarse a confesar aquel pecado cometido, alcanzó finalmente el arrepentimiento y halló el perdón de Dios. Y creo que de todas las lecciones que David le dio a su hijo Salomón, la más importante fue esta. Mira, escucha esto. Dios está dispuesto a perdonar si estás dispuesto a pedir perdón. Le enseñó a su hijo a dónde ir para experimentar el perdón de Dios en su vida. En el Salmo 32, versículos 1 y 2, David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y David continúa, dijo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mamá, papá, abuela, abuelo, díganme, ¿saben sus hijos cómo experimentar el perdón de Dios? ¿Reconocen el hecho de que ese hijo al que miran al otro lado de la mesa cada mañana en el desayuno? Pongan atención, ¿se dan cuenta de que si algo sucede en la vida de ese niño antes de que llegue a la fe en Cristo, se dirige a una eternidad de separación de Dios? La tarea más importante que tenemos como padres es guiar a nuestros hijos a la fe en Cristo. Los padres exitosos se comprometen a guiar a sus hijos a la fe en Cristo. Seguro se preguntarán cómo hacerlo. Permítanme darles 3 ideas prácticas para guiar a su hijo a Cristo. Número 1, oren regularmente por la salvación de sus hijos. Oren por sus hijos y nietos para que lleguen a la fe en Cristo. Encontramos un gran ejemplo de eso en la historia de Ana en el Antiguo Testamento. Recuerden que Ana había sido estéril durante muchos años. Oró para que Dios le diera un hijo y Dios respondió esa oración. Pero Ana no dejó de orar por su nuevo hijo Samuel en ese punto. Siguió orando para que Dios hiciera algo magnífico con él y específicamente para que Dios se revelara a Samuel, su hijo. En 1 Samuel 3, versículo 21, encontramos que Dios respondió esa oración. Él se reveló a Samuel a una edad temprana. Y eso nos lleva al segundo paso. Número 2, ser receptivo a la salvación de tu hijo a una edad temprana. Ser receptivo a la salvación de tu hijo a una edad temprana. Jesús dijo en Mateo 18, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tiene que entender un niño para ser salvo? Escuchen. Un niño no tiene que poder articular la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. No tiene que poder distinguir entre ser premilenialista y amilenialista. Lo único que un niño o cualquiera de nosotros tiene que entender es que somos pecadores y para ser salvos necesitamos el perdón de Dios y que Cristo es quien proveyó ese perdón para nosotros. Eso es lo que se necesita para ser salvo. Y los niños son capaces de entender esa verdad mucho antes de lo que ustedes creen que son capaces de entenderla. Creo que eso explica por qué. El 86% de los cristianos se salvan antes de los 15 años. ¿Lo sabían? Es lo más natural del mundo que un niño quiera convertirse en cristiano. Es mucho más fácil para los niños convertirse en cristianos, ya que los niños no cargan con todo ese equipaje emocional y de vida que los adultos llevan consigo. Eso muchas veces les dificulta entrar por la puerta de la salvación. Es por eso que la Biblia anima a los niños a ser salvos. Padres, déjenme darles un consejo este día. Si su hijo muestra un interés en tomar la decisión por Cristo,
Si durante el llamado quiere pasar al frente, no hagan nada para desanimarlo. Jesús dijo en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No desanimen a los niños que quieren pasar al frente, tráigamelos a mí o a mi equipo. Somos expertos en esto, llevamos mucho tiempo en esto. Podemos hablar con los niños y entender muy rápido si tienen o no el entendimiento necesario para ser salvos. Si no lo tienen, está bien, pueden volver una y otra vez, pero nunca deben poner barreras para evitar que su hijo venga a Cristo. La razón por la que como iglesia hemos invertido millones de dólares en una maravillosa escuela infantil y centro para niños y jóvenes es porque creemos que el momento adecuado para compartir el evangelio es cuando son niños y adolescentes. Ese es el compromiso de esta iglesia. Si van a guiar a su hijo a Cristo, estén abiertos a la posibilidad de su salvación. Número 3, programa un tiempo para explicarle el evangelio a tu hijo. Cuando sientas que tu hijo tiene esas preguntas, que está interesado en ser cristiano, muéstrale cuán importante es para ti, programando un tiempo concreto para hablar con él sobre el evangelio. Y en ese tiempo que compartan con su hijo, repasen los pasos de Billy Graham para la paz con Dios, o el camino de Romanos, o las 4 leyes espirituales. Si no saben cómo hacerlo, pidan una cita con nuestro equipo o conmigo, pero traigan a sus hijos. Nos sentaremos con ellos y repasaremos el evangelio. Y cuando terminen, pregúntenles, ¿te gustaría hacerte cristiano ahora mismo? Y lo más probable es que estén listos para orar y recibir a Cristo como su Salvador en ese momento. Sé que ya se los he contado, pero cuando mi hija mayor Julia tenía 5 años, hacía todo tipo de preguntas. Así que programamos una cita para que Amy la trajera a mi oficina en la iglesia. Y ella se sentó, repasamos el evangelio y oró para recibir a Cristo como su Salvador en mi oficina. Hubiera hecho lo mismo con Dorothy, pero Julia se me adelantó. Y cuando tenía 9 años, guió a su hermana de 5 años para que también se hiciera cristiana. Verán, como muchos de ustedes, estuve en la sala de partos cuando nacieron mis 2 hijas. Créanme, eso fue muy emocionante. Sí. Pero deben saber que esa gran emoción palidece en comparación con la alegría de ver a mis hijos nacer de nuevo. El saber con certeza desde ese momento que los vería por los siglos de los siglos gracias a su relación con Cristo. Padres, comprométanse a guiar a sus hijos a Cristo. La T de este punto, el número 4, es transmitir valores espirituales a tus hijos. Transmitan valores espirituales a sus hijos. Como pueden ver, su responsabilidad como padres no termina cuando ellos se vuelven cristianos. De hecho, todo comienza justo en ese momento. Salomón dijo en Proverbios capítulo 6 que hay muchos valores espirituales que debemos transmitir a nuestros hijos. Miren el versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Por qué es tan importante enseñar valores espirituales a nuestros hijos? El doctor Albert Siegel dijo en el Stanford Observer, cuando se trata de criar hijos, toda sociedad está a solo 20 años de la barbarie. 20 años es todo el tiempo que tenemos para lograr la tarea de civilizar a los niños que nacen en nuestra comunidad cada año. Padres, escúchenme bien. Si están tratando de criar hijos piadosos en esta cultura sin Dios, están nadando contra la corriente. Cada día sus hijos son asaltados por los medios de comunicación, por los amigos, por las experiencias de la vida, con valores que son completamente contrarios a sus valores, pero más importante aún, a los valores de Dios. Y por eso tenemos que ser proactivos en enseñar verdad espiritual a nuestros hijos. Moisés entendió la importancia de hacer esto. Deuteronomio capítulo 6. Moisés estaba preparando a sus hijos espirituales, los israelitas, para entrar a Canaán. Sabía que en esta tierra prometida iban a enfrentar numerosas tentaciones de inmoralidad e idolatría. Y sabía que la única manera en que Israel se mantendría alejado de esas tentaciones era entrenando a sus hijos para que fueran fieles a Dios. Ahora, escuchen la urgencia en Deuteronomio 6.
Moisés dijo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pon atención, él dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Bien. Número 5, padres exitosos. La O significa obrar siendo ejemplo del carácter piadoso. En sexto lugar, la S. Los padres exitosos se esmeran por disciplinar a sus hijos de forma coherente. Salomón dedica mucho espacio al tema de la disciplina de los hijos en el libro de Proverbios. No tenemos tiempo esta mañana para examinar todo lo que dice sobre la disciplina en el libro de Proverbios, pero puedo destilar todo lo que dice sobre la disciplina de los hijos en 3 principios. Primero, Salomón dice que la disciplina debe comenzar temprano en la vida. En Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La frase desde temprano literalmente significa desde el amanecer. Sí, si amas a tu hijo, lo disciplinarás desde temprano. Y eso no significa despertar a tu hijo diario a las 5:30 para darle una buena paliza. No, eso no es lo que está diciendo. La frase desde temprano significa desde temprana edad. No esperes hasta que tu hijo tenga 13 o 14 años para disciplinarlo. La disciplina efectiva comienza temprano en la vida. Segundo, la disciplina debe ser apropiada para cada hijo. Apropiada para cada hijo. Saben, existe este debate continuo en los círculos cristianos y educativos. Piensen, ¿qué es más efectivo, el castigo físico o la reprensión verbal? La respuesta es ambas cosas. Ambas son eficaces. Ambas son necesarias dependiendo del niño y dependiendo de la situación. Sí, la Biblia aboga por la disciplina física. En Proverbios 23, versículos 13 y 14, Salomón dijo: no rehúses corregir al muchacho, porque verás, si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Número 7. Letra A. Los padres exitosos atienden a sus hijos pasando tiempo con ellos. Reconozco que no hay un proverbio específico que diga eso, pero ciertamente está implícito en todo lo que hemos visto esta mañana. Se necesita tiempo para comunicar verdad espiritual a tus hijos, para guiarlos a la fe en Cristo, para entender, desarrollar y maximizar la inclinación natural de tu hijo. Se necesita tiempo, se necesita calidad de tiempo, pero también se necesita cantidad de tiempo. Lamentablemente, muchos padres hoy en día no pasan tiempo con sus hijos. Leí un estudio recientemente que decía que hace un siglo los padres pasaban el 54% de sus horas de vigilia con sus hijos. ¿Saben cuál es la cifra hoy 100 años después? 18%. Leí un estudio que decía que el padre promedio de mediana edad interactúa con sus hijos un promedio de 37 segundos cada día. No puedes tener ningún impacto en la vida de tus hijos haciendo algo así, y mucha gente no lo tiene. El periódico USA Today hizo una encuesta y preguntó a un grupo de adolescentes: cuando te encuentras con problemas serios, ¿a quién acudes primero? ¿Saben cuál fue la respuesta número 1? ¿A dónde acuden los niños, los adolescentes, cuando tienen problemas? La respuesta número 1 fue los amigos. La segunda respuesta fue la música. La tercera respuesta fue la televisión. Las primeras 2 personas que vivieron en este planeta fueron Adán y Eva. Tuvieron un Padre Celestial perfecto. Vivieron en un ambiente perfecto, el huerto del Edén, y aún así se rebelaron contra Dios. Verán, donde hay libertad existe la posibilidad de la rebelión, y por eso el libro que estamos estudiando los domingos por la mañana, ¿saben cómo se llama? El título no es Promesas. No es Promesas, se llama Proverbios. No hay garantía de devolución de dinero de que si haces todo lo que hablamos esta mañana, vas a criar hijos perfectamente piadosos. Pero verás, aquí está la promesa. Los padres que siguen estos principios van a ser más exitosos que los padres que ignoran la palabra de Dios.
La realidad es que nuestra vida en esta tierra es limitada. Y por eso, una de las mayores responsabilidades que tenemos es preparar a la próxima generación para vivir no solo aquí, sino también para la eternidad. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Queremos conocerte y orar por ti. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Camino a la Victoria y compartir con nosotros tus preguntas, motivos de oración y tu testimonio sobre cómo este programa ha bendecido tu vida. Como Blanca, quien nos escribe lo siguiente: me bendice grandemente sus predicaciones. El Señor los bendiga y prospere siempre. Gracias, Blanca. Así también queremos escuchar de ti. Mientras tanto, quédate aquí. En instantes volveremos con un adelanto de nuestro próximo encuentro. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Hay una verdad que no debemos olvidar. No podemos transmitir lo que no vivimos. No basta con enseñar principios espirituales. Nuestros hijos necesitan verlos reflejados en nuestra vida diaria. En nuestro próximo episodio descubriremos más secretos de Salomón y cómo pueden transformar nuestra manera de vivir. Por ahora, te dejo con un pequeño adelanto del siguiente episodio, mientras juntos seguimos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Alguien dijo que un sueño sin un plan no es más que un deseo. Es importante tener un plan detallado que nos lleve desde donde estamos ahora a donde creemos que Dios quiere llevarnos en nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestras relaciones y también en nuestra vida espiritual. Verás, nunca llegamos a ningún sitio por casualidad. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Secreto 3. Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro lugar. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.